Quiero que abra su Biblia a continuación esta mañana en el Evangelio de Juan. Durante meses y meses hemos estado en una sección muy importante de la Biblia, una sección muy importante de este Evangelio, capítulos 13 al 16. Ahora llegamos a la porción final de esa sección. Juan 16, 25 al 33. Y vamos a estar estudiando los versículos 25 al 33 y le confieso que esto podría ser estirado durante semanas, pero voy a condensarlo para que podamos avanzar hasta el capítulo 17. Antes de que veamos el texto mismo, comenzando en el versículo 25, simplemente a manera de introducción, por unos cuantos minutos, el mundo en el que vivimos obviamente es oscuro y está lleno de gente temerosa que está luchando por entender la vida. Sus temores son personales, privados, individuales, pero también son colectivos. No es suficiente que tenemos problemas propios, sino que gracias a los medios masivos de comunicación también tenemos que preocuparnos por los problemas del resto de la gente. Hay un depósito acumulado inmenso de problemas saturados que toda persona tiene que enfrentar. Al mismo tiempo nos encontramos luchando por enfrentarlos porque somos tan malos en las relaciones. Entonces carecemos de apoyo real. Tratar de asegurar una relación significativa duradera en el matrimonio parece casi imposible. Las familias están llenas de caos y desintegración. Añada a esto décadas y décadas de propagar la autoestima y el orgullo, y lo que usted tiene es gente que está consumida con sus propios deseos, quienes complican la imposibilidad de tener relaciones significativas porque están tan centradas en sí mismas. Entre más materialista es la cultura, más esto se convierte en una realidad. Entre más cosas poseemos, entre más nos ocupan las cosas, menos significativas se vuelven nuestras relaciones. Si usted vive en una parte aislada del mundo en donde no tiene nada más que la familia adopta una importancia totalmente diferente y más grande. Hay un tipo de angustia en nuestra cultura que abarca e influencia a todo mundo, inclusive en medio de toda esta prosperidad material, en toda esta supuesta libertad. Estamos inmersos en temores y ansiedades y dudas y preguntas, y hay una especie de terror cósmico que oscurece las vidas de la gente en esta parte del mundo y en esta época de la historia. La gente está buscando cosas que les dé significado, buscando desesperadamente mientras que están consumidas de egoísmo y de la búsqueda de la satisfacción de sus deseos personales. No tienen la capacidad de estar satisfechos, de estar en paz y de tener algún gozo duradero. Ahora, permítame simplificarlo. En la profundidad del corazón de toda la gente hay una necesidad de tres realidades. Este es el mínimo irreducible. Tres realidades al mismo tiempo es el requisito máximo. Hay tres cosas que la gente necesita. Necesitan amor, necesitan ser amados incondicionalmente, necesitan ser amados de manera abundante, necesitan ser amados generosamente y necesitan ser amados por alguien que conoce todas sus fallas y aún así los ama. En segundo lugar, necesitan alguien en quien confiar, alguien en quien creer, alguien que está consumido con su bienestar, alguien en cuyas manos pueden colocar sus vidas, quien es lo suficientemente poderoso y lo suficientemente generoso, y que tiene los recursos para asegurarlos en medio de un mundo inseguro. Necesitan alguien que los ame y alguien que se preocupe por ellos, que tiene el poder de rescatarlos de todos sus problemas. En tercer lugar, la gente necesita esperanza, necesita conocer que hay un futuro, necesitan poder ver la luz al final del túnel que se oscurece más y más, saber que alguien tiene un plan y alguien tiene un propósito, y en algún punto en el futuro algo bueno va a pasar y que va a ser mucho mayor que cualquiera de todas las experiencias malas que ocupan sus vidas. Amor, fe y esperanza. Alguien que lo ame, alguien en quien usted puede confiar, que se preocupe por usted, que lo rescate, que lo libere, que lo ame por encima de sus problemas y alguien que le dé un futuro. Amor, fe y esperanza. ¿Se oye conocido? Ese es el trío cristiano. Eso es lo que se ofrece a toda persona en el Evangelio de Jesucristo. Pablo el apóstol en 1 Corintios 13 dice que estos son los tres, fe, esperanza y amor. Y el más grande de todos estos es el amor. Con frecuencia el apóstol Pablo se refiere a ese tercio
de virtudes, un par de veces en Primera de Tesalonicenses, de nuevo en Colosenses y en otros lugares. Esas tres provisiones divinas que nos vienen a nosotros, a los que creemos en el Señor Jesucristo, son esencialmente lo que necesitamos para vivir la vida con paz y gozo. La paz, en cierta manera, es el lado negativo, es la tranquilidad, es la ausencia de angustia, es la ausencia de ansiedad, es la tranquilidad en medio del problema. Gozo es el lado positivo, es la exuberancia a pesar de ello. La paz y el gozo vienen de estas tres realidades. Ahora, conforme llegamos a este texto, nuestro Señor va a dar las últimas palabras a sus 11 discípulos. Las palabras que les dio esa noche del jueves de la Semana de la Pasión, la noche antes de su crucifixión, comenzaron en el capítulo 13 y se han desarrollado ahora hasta el final del capítulo 16. Un discurso muy, muy largo por parte de nuestro Señor. Él les ha hecho todo tipo de promesas, les ha dado todo tipo de advertencias. En cierta manera culmina en su mente y en la realidad de que Él sigue hablando de morir y de irse. Y están llenos de preocupación y llenos de ansiedad mientras que Él ha estado con ellos. Ellos han tenido a alguien que los ame. Mientras que Él ha estado con ellos, Él han tenido a alguien en quien creer que los ha librado de todo problema y les ha provisto todo lo que necesitan. Mientras que Él ha estado con ellos, ha llenado sus vidas de esperanza. Pero ahora, Él se va. Él está por morir y se va. Y además de eso, les ha dicho, van a ser perseguidos de la misma manera en la que estoy siendo perseguido. Van a ser odiados, resentidos, rechazados, y esto se va a llevar a cabo a lo largo de toda la historia humana. A todos los seguidores de Cristo, la gente los va a arrestar. Él dice en Lucas 21, se van a volver contra ustedes, hermano contra hermano, familia contra familia, parientes contra parientes. La sociedad se va a volver contra ustedes. En últimas, van a expulsarlos de la sinagoga. Él dice antes en el capítulo 16, e inclusive los van a matar y van a pensar que están sirviendo a Dios cuando los maten. No les va a ir bien. ¿Por qué los van a odiar? Porque me odian a mí. ¿Por qué los van a odiar? Porque no son parte del sistema del mundo y no quieren a aquellos que no son parte del sistema. ¿Por qué los van a odiar? Porque no conocen a Dios y son súbditos de Satanás. Este es un momento oscuro para los discípulos. Jesús está por morir, Él se va y va a estar peor para nosotros. Entonces, conforme cierra esta noche, ya para ahora son las primeras horas de la mañana del viernes, ha pasado la medianoche, el día de su crucifixión, se dirigen al huerto de Getsemaní, una oración final de Jesús en el capítulo 17, después viene el arresto, el juicio en la oscuridad de la noche y después su ejecución en la mañana en la cruz. Todo está llegando a su fin y están profundamente turbados. Varias veces en este texto Juan señala que sus corazones estaban profundamente turbados. Entonces, conforme nuestro Señor cierra en los versículos 25 al 33, Él les ofrece consuelo. Y el consuelo que les ofrece se presenta en torno a estas tres realidades. Usted tiene a uno que lo ama a usted, tiene a uno en quien puede confiar con su vida en el tiempo y la eternidad, y usted tiene a uno que ha planeado una esperanza para usted. Fe, esperanza y amor, entonces, dominan esta sección final. No necesariamente ve eso hasta que comience a escarbar un poco en el texto. Entonces, comencemos leyendo, comenzando en el versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. Ahora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo tiene usted paz frente a todo esto? ¿Cómo tiene usted paz frente a la realidad de que Jesús va a morir y se va a ir? ¿Cómo tiene usted paz frente a la persecución e inclusive la ejecución, el martirio? Comencemos al final. Vaya al versículo 33. La última afirmación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Deténgase ahí. Confiad.
En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué significa mundo aquí? Bueno, ya hemos visto eso. Mundo no significa el planeta físico. Significa el sistema de maldad que domina a la creación y domina a la humanidad. Es el mundo de maldad operado satánicamente, infestado por demonios, ejercido por pecadores. Es el complejo de maldad que domina la vida humana. Y no solo ha dominado la vida humana, sino que ha maldecido al universo entero. Entonces, usted simplemente necesita recordar que ahí es donde usted vive. Usted vive en un sistema de maldad. La maldad domina el mundo. El mundo es gobernado por Satanás. Él es el gobernador de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el cual es simplemente otro término para los pecadores. Es un mundo satánicamente operado, infestado por demonios. Es un mundo de pecadores que practican la impiedad que la caída ha producido. Usted está en ese mundo. Y en el mundo usted tendrá aflicción. La palabra eslipsis significa esencialmente presión, aflicción, turbación. Usted literalmente va a ser aplastado. Usted va a ser presionado. Usted va a estar en una olla a presión. Usted va a estar en aflicción. Usted va a estar bajo dificultades. Esto es claro a partir de otras palabras, capítulo 15, capítulo 16. El mundo los odia, es hostil hacia ustedes. El apóstol Pablo reconoció esto más adelante con los creyentes cristianos en 1 Tesalonicenses 3, versículo 3. Él dice, nadie debe turbarse por estas aflicciones, porque ustedes mismos sabéis que para esto hemos sido puestos, porque de hecho cuando estuvimos con ustedes, les estuvimos diciendo por adelantado que íbamos a sufrir aflicción, y entonces pasó como vosotros mismos sabéis. Somos destinados para la persecución, destinados para la aflicción. No nos sorprende eso como cristianos. Todos los que quieran vivir piadosamente en este mundo padecerán persecución, dice el Nuevo Testamento. 1 Pedro 5:9, Pedro dice, las mismas experiencias de sufrimiento están siendo cumplidas por sus hermanos que están en el mundo. Esperamos que el mundo persiga a los cristianos porque persiguieron a Cristo. Inclusive que maten a cristianos porque mataron a Cristo. Nos odian porque no somos del mundo y no conocen a Dios. Entonces, frente a esto, frente a este mundo de tribulación que estos hombres están viendo, ¿cómo es que ellos sobreviven triunfalmente? ¿Cómo es que enfrentan esto? ¿A qué se aferran? Bueno, nuestro Señor dice esto. Regresa al versículo 33 de nuevo. Confiad, confiad. Ahora, eso parece ser una especie de respuesta débil, ¿no es cierto? Quizás algún tipo de plática motivacional. Probablemente ha habido gente en su vida quien cuando está usted en medio de sus peores temores y ansiedades y decepciones y aflicciones y problemas y alguien le dice, confía. Y algunas veces usted quiere golpearlos como si ni siquiera ellos entendieran la profundidad de su problema con una respuesta tan superficial. ¿Qué quieres decir? Es mucho más complicado que eso. Anímate, amigo. ¿Me entiende? Eso no va a funcionar y hay una razón por la que eso no va a funcionar cuando usted lo dice, porque usted no tiene poder en absoluto sobre las circunstancias, ¿verdad? Es un gesto amable, anímate, pero usted no tiene poder sobre las circunstancias. Pero hay uno que sí. Cuando Jesús dice confiad, ese es un asunto diferente. Hay un uso bastante sorprendente de la palabra aquí. Es una palabra, confiad, o anímate, es una palabra tharseite, una palabra en el griego es una forma verbal y está en el imperativo, es un mandato, muy bien. Escuche esto. Cada vez que esa palabra es usada, y es usada muchas veces en los Evangelios y el Nuevo Testamento, cada vez que esa palabra es usada en el Nuevo Testamento, está en el imperativo, es un mandato. Anímate, sé valiente, encuentra valentía. Ahora escuche esto. Cada vez que es usada en el Nuevo Testamento, es hablada por Jesús. Nadie más jamás dice eso en el Nuevo Testamento. Ese es un asunto totalmente diferente. Si el Señor Jesús, quien está en control de absolutamente todo, dice, anímate, eso es diferente. Eso es totalmente diferente. Esta no es simplemente una plática motivacional con buenas intenciones. Por otro lado, esta es una promesa absolutamente divina. Los discípulos están afligidos, dicho de manera suave, están afligidos.
Están presionados. Ellos no saben cómo van a sobrevivir sin Cristo. Él es lo único que han conocido durante 3 años. Y nuestro Señor les dice, anímense. Yo les voy a decir 3 cosas que deben traerles gozo. 1, son amados por Dios. 2, ustedes están bajo el cuidado eterno de Dios. 3, Dios tiene una promesa para ustedes en el futuro. Ustedes tienen amor, tienen fe y tienen esperanza. Ustedes son amados por Dios, ustedes creen en Dios, ustedes esperan en Dios, eso es todo lo que necesitan, ser amados por Dios, ser encomendados en el cuidado eterno de Dios, y ustedes tienen una promesa de Él de que tienen un futuro glorioso, y es todo lo que necesitan. Y quiero decirle esto es lo que todo humano en el planeta necesita. ¿Por qué es que la gente no corre a Cristo, no acude a Cristo, para que puedan tener a uno que los ama? ¿Quién es el soberano del universo? Uno en quien pueden confiar, a quien pueden encomendar sus vidas, quien es todopoderoso, y uno que les da un futuro y una esperanza, quien literalmente controla el futuro. ¿Por qué no es que acuden a Él? Respuesta simple, aman su pecado. Aman su pecado. Pero para aquellos que vienen a Él provee todo lo que necesitamos. Saber que usted es amado por Dios, saber que Dios cuida de usted, saber que Él ha tomado la confianza que usted le ha entregado al creer en Él y que Él lo va a sostener y guardar para siempre y saber que Él tiene una esperanza para usted y que Él está en control de todas las cosas en el universo, eso quita toda la ansiedad de su vida. Y le puedo decir, yo no creo que haya un momento en mi vida en donde yo no tengo una paz tranquila y un sentido de gozo debido a estas cosas, sin importar lo que está pasando a mi alrededor, y muchas cosas están pasando con mucha frecuencia. La paz del alma viene de amor y fe y esperanza. Veamos el amor. Versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ahora, permítame decirle algo simplemente para que entienda lo que esto significa. Estas cosas, ¿qué quiere decir estas cosas? Todo lo que Él les dijo, no solo el párrafo previo, no solo esa noche, sino todas las cosas que Él les había estado diciendo a lo largo de 3 años de enseñanza e instrucción. Todo tenía que ver con el Padre. Todo tiene que ver con el Padre. Al final del versículo 25, todo tiene que ver con el Padre. Él ha estado revelando a Dios. Él ha estado revelando a Dios. Yo y el Padre uno somos. Yo hago la voluntad del Padre. Yo solo hago lo que el Padre me dice que haga. Lo que quiere que haga, me dice que haga. Él reveló al Padre. Dios está revelado en Cristo. Él es la plenitud de la deidad corporalmente. En Él está la sabiduría misma y verdad de Dios personificadas. Juan 1:14. Entonces, todo lo que Él dijo siempre fue para revelar al Padre, revelar a Dios. Pero todo esto fue en lenguaje figurado. Algunos traductores dicen en parábolas. Algunos dicen en alegorías. Ninguna de estas palabras realmente son buenas. Lenguaje figurado probablemente es cercano. La palabra es paroimía en el griego y básicamente significa una afirmación velada. Una afirmación incisiva pero velada. Esto es una afirmación que trae algo de luz pero todavía tiene algo de oscuridad. En otras palabras, a lo largo de su ministerio entero, la palabra hebrea es que él habló en mashal. Mashal. Mashal es una afirmación velada pero incisiva. Jesús habló acerca de ser la luz, Él habló acerca de ser agua, Él habló acerca de ser pan, Él habló acerca del templo y su cuerpo, Él habló acerca de comer su carne y beber su sangre. Él dijo cosas como, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y aunque hubo algo de luz en todo esto, hubo oscuridad en torno a ello. Hubo un velo que cubría esto. Y ahora Él está hablando de morir, y resucitar y partir. Ahora, hubo suficiente verdad en todo lo que Jesús enseñó como para quitar cualquier excusa por no creer en Él. Hubo suficiente verdad en lo que Él enseñó para saber que Él era Dios, Él era el Salvador, Él era el Mesías y por qué había venido. Pero no siempre hubo suficiente para entenderlo todo. Y Él estaba hablando en lenguaje velado porque hubieron cosas que no habían sucedido que Él no podía explicar de manera completa. La cruz, la resurrección, la ascensión, el envío del Espíritu Santo. Él había dicho muchas cosas acerca del Padre,
pero todavía había un velo. Todo había sido velado. No era una explicación completa. No fue solo debido a que las cosas no habían pasado y por ello no podían ser explicadas, sino que también fue porque ellos no lo entendían. Ellos tuvieron dificultades en entenderlo, inclusive lo que él dijo. Ellos se rehusaban a creer que él moriría y se iría porque pensaban que iban a traer el reino y tenían toda su ambición personal ligada a eso. No querían que él muriera, no querían que él se fuera, eso no estaba en el plan. Entonces, ellos crearon algo de su propio velo y también fueron veladas por años y años de instrucción en el judaísmo, que era una forma apóstata del judaísmo, que había creado estas expectativas, pero no los había instruido acerca de la necesidad de que el Mesías sufriera y muriera y resucitara. Entonces, en la actualidad, no están claros en muchas cosas. Capítulo 16, versículo 12, Jesús dijo, tengo muchas más cosas que decirles, pero no las pueden recibir ahora. No puedo continuar, van a tener que esperar hasta el otro lado de la cruz, el otro lado de la resurrección, y cuando venga el Espíritu Santo, entonces van a entender completamente. Usted puede entender esto. Si usted estuviera en su situación, usted no tiene ningún Nuevo Testamento, y la cruz no ha sucedido, y la resurrección no ha sucedido, y el Espíritu Santo no ha venido, y usted está tratando de interpretar todas las cosas que Jesús está diciendo a la luz de lo que no ha pasado. Pero él dice, versículo 25, la hora viene. Viene una hora en la que ya no les hablaré en lenguaje figurado, sino que les hablaré de manera clara del Padre. ¿Qué hora es esa? ¿Qué hora es esa? Bueno, le digo, podría ser después de la resurrección, cuando Él se reunió con ellos en el camino de Maús, y se reunió con ellos en el aposento alto y les explicó el Antiguo Testamento, Lucas 24. Podrían ser los 40 días entre su resurrección y su ascensión, cuando les habló acerca de cosas, acerca del reino de Dios. Pero la mejor explicación y la más completa de la hora viene es la hora cuando el Espíritu Santo es enviado. Ya sabemos que Él les ha prometido el Espíritu Santo, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, y siempre lo identificó a Él como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad quitará el velo. La hora viene, en el versículo 26 es llamado en ese día, en aquel día. En el versículo 23 es llamado en aquel día, aquel día. Aquel día, la hora cuando el Espíritu Santo viene. Pentecostés, cuando la época del Espíritu Santo inicia. En la época venidera el velo es quitado, los misterios desaparecen, los mashal se acaban. Ahora, piénselo en estos términos. Jesús habló en lenguaje velado, Jesús habló en parábolas, ¿verdad? Y las parábolas escondieron la verdad de la gente que no escuchó una explicación como un juicio. Las parábolas tuvieron que ser explicadas a los discípulos. Jesús usó parábolas. Fue parte de su instrucción inicial. Este es un hecho interesante que usted necesita saber. Nadie en el resto del Nuevo Testamento, desde el final de los Evangelios, nadie más jamás da una parábola en todo el Nuevo Testamento. Nadie. Todas son afirmaciones de verdad directas, simples, proposicionales. El velo es quitado, todo es descubierto. Después de la cruz, después de la resurrección, después de la ascensión, después de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene para establecer su residencia en la vida del creyente y ser un maestro, y el Espíritu Santo inspira la escritura del Nuevo Testamento, en donde todos los velos son quitados. Entonces, tenemos el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis para explicar todo lo que Jesús introdujo en los Evangelios. Entonces, la hora está por venir. La hora está por venir cuando ya no les hablaré en lenguaje figurado, sino que les hablaré de manera clara del Padre. Ese será el Espíritu Santo quien recuerde, es el Espíritu de Cristo. Cristo regresa en el Espíritu de Cristo. Este es el misterio de la Trinidad. Hablaré claramente, y el hablar claramente del Espíritu de Cristo se registra en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos todos estos 27 libros que quitan todo el misterio, quitan toda la oscuridad y hacen que todo sea luz. En aquel día, versículo 26, dice él, pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué quiere decir eso? En ese día, ustedes podrán hablar con el Padre personalmente. No necesitan venir a mí para que yo le pida algo al Padre en nombre de ustedes. Bueno, así es como su relación ha funcionado hasta ahora. Lo que ellos necesitaban, iban a Jesús.
Y vemos a Jesús durante su ministerio terrenal, aislado, tiempo, ocasión tras ocasión tras ocasión, en tiempos prolongados de oración con el Padre. ¿Qué es lo que Él estaba haciendo? Él estaba llevando al Padre las peticiones de los suyos. Pero cuando el Espíritu Santo viene y establece residencia en su vida, usted va a poder ir directamente al Padre. Observe el versículo 23. Él ya dijo esto. En aquel día no me preguntaréis nada. No voy a estar hablando. No van a tener que preguntarme a mí. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora cuando el Espíritu venga, ustedes van a tener acceso directo al Padre. Esto realmente es algo asombroso para la gente judía, porque Dios era distante y estaba velado. Dios simbólicamente estaba en el lugar santísimo. El lugar santísimo, solo un sumo sacerdote podía entrar ahí, y él solo podía ir una vez al año, y tenía que entrar y salir rápidamente, o el juicio podría caer sobre él. Él no tenía acceso a Dios, pero en la cruz, usted se acuerda de que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, el lugar santísimo fue expuesto, abierto, y Dios estaba diciendo, todo mundo tiene acceso libre a mí. Todo mundo tiene acceso libre a mí. Entonces Jesús dice, miren, en la dispensación del Espíritu, en la época del Espíritu, ustedes no necesitan pedirme a mí. Ustedes pueden pedirle al Padre en mi nombre. ¿Qué quieres decir en mi nombre? Bueno, así es como sería, Padre, estoy aquí porque Jesús me envió y me dijo que viniera. Ustedes tienen ese acceso. Ustedes tienen ese privilegio. Eso, según el versículo 24, es para que vuestro gozo sea cumplido, acceso directo a Dios. Esto era absolutamente algo extraño para el judaísmo de la época. Dios era distante, Dios estaba lejos. Usted ni siquiera hablaba de Dios como su Padre. Quizás hablaba acerca de Él como el Padre de todas las criaturas, o el Padre de la nación de Israel. Pero usted no tenía intimidad con Dios y ciertamente no acudía a Dios y le decía Abba, papá. Pero ahora el apóstol Pablo en Romanos y Gálatas dice, cuando usted va a Dios, diga papá. Van a tener acceso directo a Dios. Y ustedes no necesitan que yo vaya en lugar de ustedes. Ustedes pueden ir. Ahora eso no quiere decir que Jesús no intercede por nosotros, pero escuche, Él intercede por nosotros en los asuntos sobre los cuales no tenemos entendimiento, ni conocimiento, ni sabiduría. Pero lo que deseamos por parte de Dios, tenemos acceso directo para pedirlo. Y si es coherente con el nombre de Jesús, la voluntad de Jesús, el propósito de Jesús, el Padre responde. Eso, simplemente por sí solo, aparta al cristianismo del judaísmo de manera significativa. También aparta al cristianismo del catolicismo de una manera significativa. El catolicismo es un tipo de forma de judaísmo del Nuevo Testamento que dice usted no tiene acceso a Dios, usted necesita que alguien más le dé ese acceso como un sacerdote. Esa sería una perspectiva del Antiguo Testamento, pero en el catolicismo romano, esto es lo que la Iglesia Católica enseña. Enseña y le lo han enseñado durante siglos que el acceso al Padre viene solo a través de María, solo a través de María. Permítame leer a Ludwig Ott. Este es un teólogo sistemático católico romano que habla por la Iglesia, y cito, la cooperación intercesora de María se extiende a todas las gracias, de tal manera que ninguna gracia se acredita a la humanidad sin la intercesión de María. ¿Escuchó eso? Ninguna gracia se acredita a la humanidad sin la intercesión de María. Y continúo con la cita. La gracia redentora de Cristo no es conferida en nadie sin la cooperación intercesora de María. Fin de la cita. Usted no recibe nada de Dios. María lo obtiene por usted. Jesús dice, ustedes no me necesitan a mí, mucho menos a María. Ustedes pueden ir directamente al Padre en mi nombre, lo cual es otra manera de decir, vengo porque Jesús me invitó a venir. Y usted dice, Abba, Padre, papá, usted habla en términos de familiaridad cálida. Ustedes no necesitan que yo haga esas peticiones. Yo estaré intercediendo por ustedes. Yo viviré perpetuamente para hacer intercesión por ustedes en asuntos acerca de los cuales no conocen nada. Yo pelearé la batalla a nivel divino por ustedes, pero ustedes tienen acceso completo a Dios, acceso completo al Padre. Ahora usted dice, bueno, ¿cómo es que se nos dio un privilegio así? ¿Cómo es que esto pasa si somos algún tipo de personas nobles? ¿Cómo es que esto se nos conceda? Ahora usted llega al versículo 27, aquí está el punto. ¿Por qué tenemos este privilegio? Pues el Padre mismo os ama.
Aquí estamos en ese primer punto, amor. ¿Por qué es que todo esto viene a nosotros? Porque Dios nos ama. Dios nos ama y por ello podemos acudir a Él y pedir cualquier cosa que sea coherente con el propósito de Jesús y sabemos que lo recibiremos. ¡Qué verdad tan sorprendente! ¡Qué verdad tan sorprendente! Todas las riquezas del cielo están a nuestra disposición. Toda cosa buena que Dios quiere concedernos debido a Cristo. Sí, Dios ama al mundo entero en un sentido general, pero Él ama a los suyos, ¿se acuerda del 13:1? Hasta la perfección. Él nos ama de una manera especial. Inclusive es más especial de lo que usted podría percibir a partir de el inglés o el español, debido a que la palabra para amor en el versículo 27 no es agapao o agape, como usted oye a la gente usarla. Agapao es ese amor sacrificial divino supremo de la voluntad. Esa no es esta palabra. Este es el verbo griego fileo. Fileo, la palabra para amor, y está en la ciudad de Filadelfia, dos palabras griegas, amor y hermano, la ciudad del amor fraternal. Esto es amor familiar, esto es afecto profundo. Esto no habla de algún atributo universal de Dios. Esto habla de un afecto personal. Podría decirlo de esta manera. Es bueno saber que Dios lo ama a usted, pero cuánto más maravilloso es saber que Él de hecho lo quiere usted, le cae bien a usted, es atraído hacia usted, su afecto va hacia usted. Él quiere darle todos los beneficios y bendiciones que su afecto puede obtener de Él porque Él se siente atraído a usted. Y está en tiempo presente, Él continuamente lo ama con un afecto profundo. Sí, de nuevo, Él ama a todo el mundo en el mundo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero Él tiene un afecto especial, familiar, hacia aquellos que le pertenecen a Él. Me da gusto ser amado por Dios a un nivel divino, pero esto es algo que va más allá de eso. Realmente me sorprende que Él tiene un afecto cálido y tierno y profundo, y lo tiene todo el tiempo y nunca varía, y es un afecto que Él reserva solo para aquellos que le pertenecen a Él, y como resultado de eso, Él derrama en mí todas las cosas que ese afecto tiene disponible. Usted puede vivir la vida con eso. Quizás no tenga muchas personas que me amen, pero si Dios me ama y me ama así, estoy bien. Estoy bien. Y aquí están las buenas noticias. Él nos ama, así aunque Él conoce todo acerca de nosotros. Usted puede hacer que la gente lo ame a usted si usted no les cuenta todo, ¿verdad? Tan pronto como usted comienza a contarles todo, el grupo se hace más pequeño. Pero con Dios, Él lo ama a usted y Él conoce absolutamente todo lo que hay por conocer acerca de usted. Toda su infidelidad, todo su espíritu crítico, toda su amargura, todo su pecado. Pero usted le cae bien a Él y tiene un afecto fuerte, interminable hacia usted. Simplemente es algo increíble. Y decimos, Abba Padre, vengo porque Jesús me envió a pedirte lo que está en mi corazón, si le trae honra a Él. Ahora, ¿cómo es que obtuvimos este amor? De regreso al versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, aquí viene, porque vosotros me habéis amado. Si usted está aquí esta mañana y está diciendo, ¿cómo es que hago que Dios me ame así? ¿Cómo es que atraigo la afección generosa por parte de Dios y que se preocupe por mí y derrame todos los recursos del cielo a favor mío, aunque no soy todo lo que debo ser? ¿Cómo hago eso? Y la respuesta es tan clara como puede ser. Porque vosotros me habéis amado. Jesús dice, aman a Jesús. El Padre los ama a ustedes. El Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted ama al Hijo que Dios ama, entonces Dios lo ama a usted. Así es como usted entra al amor de Dios, al amar a su Hijo. Ama a mi Hijo, serás amado por mí. Ama a mi Hijo, serás amado por mí. De regreso en el capítulo 14, versículo 21, es bueno comparar. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo sabe si usted ama a Cristo? Porque usted lo obedece. No solo lo ama por quién es Él, usted lo obedece. Y el que me ama será amado por mi Padre. Versículo 21, ese es el mismo punto. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Usted quiere que Dios lo ame con un afecto abundante, generoso? Entonces ame a su Hijo. Por cierto, eso es lo que significa ser un cristiano. No significa pertenecer a una organización o a una tradición. Significa amar al Señor Jesucristo, amarlo con un amor que lleva a un servicio y adoración obedientes. ¿Quiere ser amado al nivel más elevado? ¿Quiere ser amado de la manera más magnánima? ¿Quiere ser amado por el que
tiene más para dar? ¿Quiere ser amado por Dios? Entonces ame a su Hijo. Ame a su Hijo. Y usted vivirá en las riquezas de ese amor durante su vida entera. La gente puede venir y salir de su vida y amarlos y volverse contra usted y decepcionarlo, pero usted será amado por uno cuyo amor nunca se detendrá y nunca disminuirá. Si una persona tiene amor como ese, puede sufrir cualquier cosa. Adelante. Colóqueme en la cárcel, máteme, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Simplemente entro en la riqueza del amor eterno. Es difícil vivir sin amor. La gente necesita amor, cualquier tipo de amor. Pero ¿por qué conformarse con algo temporal, que fluctúa, que es condicional, superficial, cuando usted puede ser amado así? Por el que sabe todo lo que hay por saber acerca de usted y lo ama a usted de manera completa, de cualquier manera. La segunda provisión que hace que podamos confiar, animarnos, es la fe. Versículo 27. No solo me habéis amado, sino que habéis creído que yo salí de Dios. Eso es tan importante, no puedo enfatizarlo lo suficiente. Habéis creído que yo salí de Dios. Yo salí del Padre, yo vine al mundo y voy a dejar el mundo de nuevo, voy al Padre. ¿Entiende usted que ahí, en esas cuantas oraciones simples, sin una palabra complicada, usted tiene la historia entera de la encarnación? ¿Qué es lo que cree usted? ¿Usted no cree que Jesús fue un buen gurú? ¿Jesús fue un buen maestro? ¿Jesús fue un hombre religioso? ¿Jesús fue un líder espiritual sabio? No. Vosotros habéis creído que yo salí de Dios, que Él esencialmente es un miembro de la Trinidad, que Él es Dios, quien vino al mundo. Ustedes creen eso. Los judíos no creyeron eso. Los judíos dijeron, Él es de Satanás. Él tiene un demonio. Pero ustedes habéis creído que yo salí de Dios. Ustedes creen que yo vine del Padre y he venido al mundo. Esa es la encarnación. Y ahora voy a hacer mi obra y después voy a dejar otra vez el mundo y voy a regresar al Padre. En otras palabras, ustedes creen que Jesucristo es Dios, quien descendió en carne humana, no nacido de José y María, sino concebido en María por el Espíritu Santo como Dios Hijo, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustitutiva, resucitó físicamente de la tumba, ascendió de regreso al cielo. Ustedes creen en el Evangelio, los hechos del Evangelio. Ustedes los creen. Esta es la afirmación más simple, concisa, clara del propósito de Cristo. Es la base de lo que creemos, que Cristo descendió como Dios a este mundo y llevó a cabo su obra de redención y después regresó al Padre. Esas pocas palabras abarcan desde el cielo a la tierra y de regreso al cielo. Ningún poder hostil lo forzó a dejar el cielo, ningún poder hostil en la tierra lo envió de regreso. Él vino por su propia iniciativa, su propia voluntad y la voluntad del Padre y el propósito del Espíritu, llevó a cabo su obra y después Él regresó en armonía perfecta con la voluntad de Dios y la misión que la Trinidad había ordenado. Tan simples como son estas palabras, son infinitas al abarcar lo que cubren de Dios en el cielo a Cristo en la tierra, de regreso al cielo, de la eternidad a la eternidad y la encarnación a la mitad. Este es el plan redentor. Esto es lo que ellos creyeron. Ellos no creyeron que Jesús simplemente fue un rabino, simplemente un buen maestro. Ellos habían dicho antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Santo de Dios, pero esta confesión literalmente puede ir más allá de eso. Ellos ahora saben que Él vino del cielo y Él va a regresar al cielo. ¿Ustedes creen eso? Eso es lo que usted tiene que creer. Si usted cree eso, usted entrega su vida a Dios. Si usted cree que Jesucristo es Dios en carne humana, quien vino a este mundo para morir como un sacrificio por el pecado y resucitar para proveer nuestra justificación delante de Dios y ascendió de regreso al cielo, si usted cree eso, entonces ha confiado en Él como Salvador. Dios se convierte en su protector eterno. Dios va a cuidar de usted para siempre. Usted es su hijo. Esa historia de amor es verdadera. Dios amó de tal manera que envía a su Hijo, lleva a cabo la obra, regresa y toma su lugar a la diestra de Dios. Me gusta la respuesta en el versículo 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices, no usas ninguna figura de dicción. No hay una figura de dicción en esas afirmaciones.
descendiste, hiciste tu obra, regresas, eso es muy claro. Ahora estás hablando con claridad, dicen, ahora lo entendemos, eso no está velado. ¡Wow! Esto es simple. Es bastante simple como para que nosotros lo entendamos. El plan es claro, descendiste, proveíste instrucción para nosotros, y cuando tu ministerio aquí en la tierra se acabe, vas a regresar. Todavía no querían reconocer que ese ministerio aquí incluía la muerte y la resurrección. Están comenzando a ver algo de claridad. Juan Calvino dijo, quizás no pudieron haberlo entendido de manera completa, pero el mero aroma de esta verdad lo refrescó. Y ellos creyeron que Él era Dios en carne humana. Ellos creyeron que Él descendió del cielo. Y hacen la confesión en el versículo 30, es sorprendente. Versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Bueno, si Él sabe todas las cosas, entonces ¿quién es Él? ¿Quién es el único que conoce todas las cosas? Dios. Esta es una gran confesión. ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? Han estado con Él durante 3 años. Ellos sabían que Él sabía todo. Él leyó mentes. Él sabía lo que estaban pensando. Allá atrás en el versículo 19, Él dijo, están discutiendo acerca de esto. Sé lo que están pensando. Él sabía todo acerca de todo. Entonces, la omnisciencia era convincente. Entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Digo, ellos habían pasado su vida entera dándose cuenta de que eran ignorantes y que necesitaban que alguien les diera información. Jesús nunca preguntó nada de nadie. Nunca preguntó nada de nadie. Él sabía todo. Debe ser Dios. Debe ser Dios. Por esto creemos que has salido de Dios. Ese es el fundamento de la vida cristiana. Creer que Jesús es Dios en carne humana. Ellos creyeron y afirmaron esa creencia. Es como un punto elevado, ¿no es cierto? ¡Wow! Dices, ¿no es maravilloso si la noche hubiera terminado así? Creen y después todos celebramos. No termina de esa manera. En el versículo 31 Jesús les respondió. Ahora creéis, dicen algunas traducciones, pero no hay diferencia en el lenguaje griego, en el lenguaje original, entre un indicativo y un interrogativo. Entonces, simplemente podría ser esto, y yo prefiero esto. Ahora están creyendo. Están creyendo ahora. Realmente importante, Él afirma su fe. No creo que Él la cuestiona, creo que Él la afirma. Están creyendo ahora. ¿Lo entienden? ¿Lo comprenden? Tienen toda la razón. Él descendió del cielo. Él iba a hacer su obra, iba a regresar de donde Él había venido. Ellos creen lo correcto, creen que Él era Dios en el mundo y creo que Él afirma eso. Ustedes están creyendo ahora. Están creyendo ahora. En este momento. Están creyendo. Pero el capítulo no termina ahí. Después Él les dice en el versículo 32, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Viene otra hora, cuando ellos corren. ¿Cuándo fue eso? Quizás un par de horas después de esta afirmación. Van al huerto, Jesús es arrestado y ellos huyen. Zacarías 13:7 dice, hiere al pastor y las ovejas son esparcidas. Mateo 26 los retrata a ellos corriendo. Versículo 56, todos huyeron. Los discípulos lo dejaron y huyeron. ¿Acaso su fe fue una farsa? Él acaba de decir, ahora están creyendo, pero viene una hora cuando ustedes van a correr en duda y temor. ¿Acaso esa fe fue una farsa? No. ¿Fue fe débil? ¿Fue fe pequeña como el hombre que dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, lléname? ¿Lleva esta fe a la madurez? Fue muy importante para Jesús el decir eso, para que cuando hicieran eso dijeran, no, eso es exactamente lo que Él dijo que haríamos, lo cual de nuevo afirma su omnisciencia. Y también afirma el hecho, escuche, de que Él sabía que ellos eran creyentes verdaderos y que eran amados por el Padre, aunque su fe era débil. El apóstol Pablo dijo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mire, nos gustaría creer que nuestra fe es totalmente madura, ¿verdad? ¿No le gustaría a usted creer eso? Que no importa qué prueba enfrente usted, sea cual sea el problema que enfrente en su vida, su fe es lo suficientemente madura como para descansar completamente en confianza en Dios. Pero entienda, estos son
jóvenes, muy jóvenes en la fe, su fe es débil. Jesús los llamó hombres de poca fe. Él dice, miren, les digo algo, van a correr. Él le dijo eso a Pedro y Pedro dijo, oh, no, voy a morir contigo. Pedro pensó que era una roca y todos no fueron más que un montón de piedrecillas y comenzaron a correr rápidamente. ¿Acaso esto significa que su fe no era real? No, simplemente significa que era simplemente débil, era inmadura. Necesitaba madurez y crecimiento. Ellos creyeron y creyeron lo correcto, pero sobreestimaron la fortaleza de su fe. Yo aliento a los creyentes jóvenes diciéndoles que lo más útil en su desarrollo no es sobreestimar su fortaleza y no sobreestimar su fe y tener miedo de su debilidad y vivir humildemente. Pero la fe de ellos era real y fue probada. Y cuando fue probada, huyeron. Pero en la noche de la resurrección, huyeron el viernes. Ya para el domingo por la noche, todos estaban de regreso y su fe literalmente fue alimentada. Y cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, entonces voltearon al mundo de cabeza. Hay un proceso de madurez. Pero creyeron. Y debido a que creyeron, Dios los guardó. Y Dios los usó con poder cuando la fe de ellos fue fortalecida. Amor. Usted no puede vivir sin amor y ser amado por el Dios del universo. Usted no puede vivir sin un liberador o alguien que lo rescate de la corrupción del mundo, alguien que supere los problemas de su vida. Y si usted confía en Dios, usted tiene la promesa de que Dios lo va a sostener a usted aun cuando la fe de usted sea débil. Y después, finalmente, esperanza. Y eso nos lleva al versículo 33. Jesús dijo, realmente no voy a estar solo cuando me dejen porque el Padre está conmigo. Siempre, obviamente, debido a la naturaleza de la Trinidad. Pero después Él dice esto en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Quiero que tengan paz. Estas son sus últimas palabras. Quiero que estén en paz. Y por eso les he estado diciendo esto. ¿Qué es lo que les va a traer paz? Número uno, saber que Dios los ama con un amor eterno, soberano y divino. Saber que usted pertenece a Dios, que su fe es real. Y Dios es su Redentor, su Salvador y su protector y proveedor. Pero en tercer lugar, su paz viene de esto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Si usted ve al mundo que lo rodea y dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que pueda empeorar? Escuche. Él venció al mundo. Tiempo pasado. Todavía no se ha cumplido en el tiempo, pero está planeado todo en la eternidad. Esto es victoria definitiva. El mundo los va a perseguir, el mundo los puede matar, se vuelve contra ustedes, pero yo he vencido al sistema, yo he vencido al pecado, yo he vencido a Satanás, yo he vencido a los demonios, yo he vencido al complejo de pecadores. Yo lo he vencido todo. Él es triunfal. Su victoria es nuestra victoria. Primera de Juan 5, 4 y 5. Somos vencedores porque nuestra fe está en Cristo y estamos unidos en Cristo, nuestra victoria. Pablo le dice a los Corintios, siempre triunfamos en Cristo. No importa la dirección del mundo, Él gana al final. Él gana. Hay esperanza. Hay esperanza absoluta. Mis amados hermanos, Pablo dice, sed fieles, inamovibles, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es vano. Gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quiere paz en su vida, tranquilidad en medio de la turbulencia? ¿Quiere gozo en su vida, la exuberancia positiva para enfrentar la vida sin importar qué tan difícil pueda ser? Entonces necesita estar en los brazos de un Dios amoroso, un Dios a quien usted le ha encomendado su alma eterna, quien se preocupa por usted y lo sostiene eternamente, aún en medio de sus tiempos de duda. Y un Dios que tiene el poder no solo sobre el presente, sino poder sobre el futuro, y que ya ha ordenado ese futuro y su parte en ese futuro. Una herencia incontaminada, reservada para usted en el cielo. Usted puede vivir así. Piénselo. Dios lo ama, Dios lo sostiene, y Dios tiene un propósito para usted en la eternidad venidera. Padre, te damos gracias por nuestro tiempo juntos en torno a este texto, tanto más aquí que podríamos haber dicho, pero Señor, nos has dado lo suficiente para emocionar nuestros corazones con tu provisión en medio de la oscuridad de esas horas
conforme los discípulos veían la oscuridad, y fue una metáfora para lo que la vida parece ser sin Jesús. Sin embargo, hubo un camino a la paz y un camino al gozo, y fue saber que eran amados por el Dios del universo. Ellos estaban bajo su cuidado eterno y nunca perecerían. Él nunca los dejaría, aún en medio de sus tiempos de lucha y duda y esparcimiento. Él se aferraría a ellos, y que había una promesa de un futuro vencedor, una esperanza triunfal, un reino